Bueno, les doy la bienvenida a la segunda webinar en el marco del hackathon que estamos organizando desde el Parque de Innovación. Mi nombre es Romina Contini, soy parte del equipo del Parque de Innovación y estamos haciendo este hackathon para el diseño y la intervención de una de las áreas públicas que va a tener el parque a medida que se desarrolle. Así que con este fin estamos iniciando el proceso de inventar y de diseñar este espacio con el aporte de gente que nos puede dar una guía y un camino a recorrer en esa ideación que queremos hacer de manera colectiva. Así que le agradezco a Domenico Di Siena, que va a ser nuestro panelista de hoy, y los dejo en manos de Domenico y Giovanni. Y les informo a todos que al final de la presentación vamos a tener un espacio para preguntas, así que a medida que tengan preguntas, por favor déjenlas en el chat, que yo la voy a ir leyendo para transmitírselas al final a Domenico. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ro, por tu presentación. Bueno, para mí es un gusto y un placer enorme. Les damos la bienvenida a todos y a todas por acompañarnos. Para mí es un placer y un honor enorme presentar a Domenico, a quien tengo el honor y el placer de conocer personalmente. Y bueno, en estas cosas siempre hay como dos maneras de introducir a una persona, ¿no? O una manera muy formal, que es recitar brevemente la hoja de vida, y sobre eso podríamos decir que Domenico es italiano, que es arquitecto, que es urbanista, que tiene mucha experiencia en urbanismo, podemos decirlo de una manera muy formal en diferentes contextos geográficos, pero habría una segunda manera de presentarlo que con el permiso de él voy a intentarlo, y es que me gustaría decir que Domenico es un inquieto, o sea, un inquieto temático y un inquieto geográfico, o sea, una persona que ha podido explorar, digamos, o conectar, o intentado conectar muchas áreas del conocimiento, o, obviamente con un eje central que es quizás la experiencia urbana, pero conectar muchos conceptos, muchas disciplinas, mucha experimentación, pero también un inquieto geográfico, hacer este tipo de experimentos en Europa, en América Latina, en muchas partes del mundo, y obviamente esa es una experiencia muy enriquecedora que él tiene, siempre estar como un poco, diría yo, un poco a la vanguardia de estas conexiones de temas. Y justo una de esas conexiones es la que nos convoca el día de hoy, porque la experiencia de Domenico, parte de su experiencia, no toda, pero parte de su experiencia tiene muchísimo que ver con lo que estamos tratando de pensar en PI, o sea, cómo activar un espacio público, pero no en esta visión tradicional de lo público y lo privado, sino cómo activar unos actores, cómo activar unas relaciones, cómo proponer ideas para que sucedan cosas. Bueno, sin más preámbulos, los dejo con Domenico, aprovechemos cada minuto que lo tenemos, que la verdad sé que les va a encantar. Así que Dome, la palabra es tuya. Bueno, muchas gracias Giovanni, muchas gracias Romina. Encantado por la invitación. Me hace ilusión volver, aunque sea digitalmente, a Argentina, puesto que justo hasta poco antes de la pandemia estaba viviendo allí en Argentina, así que es un gusto reconectar, aunque sea así digitalmente. Yo les voy a contar primero una historia para luego ver cómo esto se conecta un poco con lo que entiendo que están haciendo allí en Parque de Innovación, un poco sobre algunos principios de integración y colaboración con diferentes actores en el territorio, ¿no? Entonces, a mí, como comenta Giovanni, me gusta mucho experimentar, bastante inquieto. También me gusta mucho proyectarme hacia adelante, pero siempre, digamos, aprovechando la experiencia directa en las cosas que me apasionan. Es por eso que les quiero contar qué hicimos en París, porque creo que de allí podemos tomar algunas referencias que nos pueden ayudar en lo que nos llamas en Buenos Aires. Entonces, les voy a hablar de Volumes. Volumes es un espacio de innovación que activamos en París en 2015. En aquel momento, aunque sea París, tampoco es que había muchísimos espacios de este tipo, por lo menos, digamos, espacios independientes, digamos, no
no afiliados o referidos, digamos, a grandes empresas, ¿no? Entonces, con unos amigos siempre estábamos reflexionando sobre la posibilidad de crear, de generar aquellos espacios que permiten y favorecen el intercambio, ¿no? El encuentro. Espacios que propician, digamos, la creación de cosas nuevas que mejoran, digamos, las vidas de quienes lo usan, pero también de los que viven a su alrededor, ¿no? Y en aquel momento se empezaba ya a popularizar el concepto de coworking. Entonces nosotros aprovechamos ese filón realmente para proponer algo diferente. Y es este espacio que se encuentra, digamos, en el área este de París, que hace 20 años también era un área muy popular y un poco conflictiva, pero digamos que eso ya pertenece al pasado. Pero digamos que eso hacía que como historia el barrio, aunque estuviera dentro de la ciudad, no sería la periferia, pero digamos que no era un barrio con muchas actividades, digamos, fuera de lo normal que puede tener cualquier barrio popular. Entonces nosotros decidimos como aprovechar para introducir los intereses que teníamos para intentar que todos estos confluyeran en un espacio que pudiera tener al mismo tiempo digamos, un modelo económico, pero que sobre todo permitiera, digamos, eh, la catalización de proyectos, actividades que de otra forma no serían posibles, ¿no? Entonces, para ello nos centramos en algunos ejes. Uno fue la fabricación digital. Otro es todo el tema relacionado con la comida, con la gastronomía y claramente muchísimo, digamos, centrado en todo lo que es la experimentación, ¿no? Esto se estructuraba con espacios que tenía que ver, uno era esencialmente un coworking, es un coworking, otro como más de makerspace, es decir, un laboratorio de fabricación, y otro un food lab, donde, digamos, se conecta la parte convivial del comer con la parte más, digamos, profesional, ¿no? Y digamos que nosotros entendimos desde el principio que lo que era necesario era construir un ecosistema. En aquel momento no lo llamábamos así, pero teníamos un poco esta imagen elaborada por mi socio y amigo Francesco, cofundador de Volume. Teníamos ya presente que era importante trabajar sobre diferentes niveles, ¿no? Que al mismo tiempo nosotros teníamos que juntar no solamente toda la cuestión relacionada con el espacio, sino también todo lo que tiene que ver con la creación de una comunidad, es decir, de una serie de personas que ven el interés en compartir, digamos, en compartir sea conocimiento, sea espacios, experiencias, etcétera, ¿no? Y que todo eso, esto es muy importante, no puede ocurrir porque sí. Digamos que siempre tiene que haber como algunos elementos como catalizadores, ¿no? Entonces pueden ser intereses, pueden ser tipos ¿no? tipos de actividades y también muchos eventos, ¿no? Que es una cosa importante. Los eventos ayudan mucho a crear ese primer punto de conexión, incluso antes de que el proyecto exista, ¿no? Y en este caso, uno de los elementos fundamentales seguramente fue la producción, es decir, entender que queríamos un espacio al que vas para producir, pero que al mismo tiempo existiera una convivialidad, ¿no? Entonces, el concepto de producir en los últimos años está evolucionando mucho y se está volviendo a incorporar dentro de las ciudades, ¿no? Es decir, cuando la producción
primero se hibrida de una forma más constante entre lo que es el pensamiento y la producción misma, ¿no? Es decir, que lo que producimos no son producciones masivas de objetos o productos todos iguales que se producen igual y se distribuyen igual, sino que cada vez más entramos en una customización, ¿no? En que tenemos una capacidad de diseñar customizado y entonces también la producción se basa en esa customización y eso es posible por muchas razones, ¿no? Pero una muy importante es que se han reducido los costes y además la forma de producción son menos contaminantes en todos los sentidos, ¿no? Este es el mapa de París. Como sabéis, es una ciudad bastante grande. Entonces, como estáis viendo, este fue un mapa que se hizo justo cuando nosotros estábamos desarrollando este proyecto, realmente cuando ya estábamos bastante consolidados, y la ciudad de París empezó a pensar que el área este de la ciudad, que es el área, digamos, más pobre, digamos, de la ciudad, activó todo un programa de reactivación de este área y fue interesante porque enseguida nos detectó como un núcleo articulador, es decir, que nuestro espacio se volvió, digamos, un lugar en el que se podían encontrar comunidades que realmente estaban desplegadas en toda esta parte de ciudad, que estaban haciendo muchas actividades diferentes, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con eso, con que París desde un tiempo y nosotros, digamos, hemos sido protagonistas de este discurso. Desde un tiempo trabaja mucho esta idea de la ciudad productiva y adhiere a lo que se llama la Fab City Initiative, que es justamente un movimiento que empieza con los Fab Labs, ¿no? los laboratorios de fabricación, que empieza a introducir esta idea de que la producción puede volver a las ciudades y se puede, sobre todo, conectar con los ciudadanos. Esto es interesante. Entonces inicia un poco este movimiento Fab City. Aquí veis un poco también los protagonistas que iniciaron todo este movimiento. Ahí el IAC de Barcelona y Tomás Díez, que fueron en ese momento como muy, ¿no? Digamos, visionarios en ese sentido y promovieron un poco este comienzo de esta visión y se empiezan, digamos, a generar en todo, digamos, el mundo ciudades interesadas por esa visión, ¿no? Entonces, lo que os quiero compartir entonces aquí es que nosotros, en realidad, resumiendo, abrimos un espacio que era un espacio que era un poco un cruce de actividades diferentes, el coworking, el food lab, digamos el makerspace, actividades que habitualmente no están pensadas para estar juntas, conectadas, por ejemplo, con diseñadores, con freelance y también gracias a un network que también estábamos formando en ese momento, que se llama CivicWise, conectó además con todos los vecinos de barrio para reflexionar sobre, digamos, los elementos de innovación que normalmente quedan afuera de las conversaciones que en un barrio, sobre todo en un barrio popular, ¿no? Entonces lo que quiero comentar es que esas acciones en aquel momento eran bastante extrañas y también tenía que ver mucho por nuestra parte con una pasión y una intuición sobre lo que considerábamos interesante, ¿no? Y esto es muy importante, sobre todo para lo que comentaba antes de crear comunidad alrededor de objetivos, digamos, compartidos. Y una cosa que nosotros hicimos desde el principio
cuando abrimos el espacio fue ir a buscar enseguida los demás espacios. Es decir, entendimos enseguida que lo nuestro no era competir con los demás, sino que nosotros teníamos que funcionar enseguida como actores en red. Digamos que no éramos los primeros que empezaron estas dinámicas. De hecho, éramos muy inspirados por varios espacios. Enseguida, digamos, hablamos con ellos, queríamos conectar con ellos, le comentamos también qué les parecía que nosotros estábamos abriendo otro espacio para que no se alimentara enseguida esa sensación y esa perspectiva de competición, y durante muchos años estuvimos dialogando con los demás espacios, compartiendo también problemas y intentando también ver si era posible generar un tipo de federación de espacio que nos permitiera tener un rol más claro en la ciudad. Los intentos de federarnos, digamos, además, más allá de una asociación, no consiguieron quizás los resultados esperados en sí de una forma tan directa, pero realmente lo más potente fue el sentimiento de colaboración que generamos. Y esto hace que, en realidad, por lo menos con algunos de esos, nosotros directamente llegamos a fusionarnos. Y lo que ven ahí en la pantalla es un poco la parte este de París y representan los espacios que ahora configuran esta fusión, ¿no? Con la creación de una cooperativa de las que somos cofundadores, que ahora gestiona esos espacios. Y esto, entonces se lo comento porque es un poco, responde claramente con creces, digamos, nuestras expectativas, pero en todo caso responde a un enfoque inicial. Es decir, que nosotros cuando abrimos el espacio, entendimos que el espacio no era el business, sino nosotros entendimos que nosotros abríamos un espacio porque en el espacio ocurrirían cosas mucho más grandes que eran las que verdaderamente nos interesaban, ¿no? Y entonces inventamos un business model, ¿no? Un modelo de negocio para podernos pagar el espacio. Y esto es muy importante, digamos, que el espacio no era el business en sí mismo, sino realmente era una herramienta. Y nosotros construimos un modelo económico para permitirnos esa herramienta de alguna forma. Y nos ha permitido hacerlo un poco lo que ven ahí, es decir, pasar de un espacio, lo llamamos hub productivo y creativo, realmente hay muchas formas diferentes, pero nos permitió enseguida pasar a una escala de ciudad y ahora mismo, incluso a una escala europea, luego les contaré un poco más porque estamos trabajando en un proyecto europeo que exporta este modelo a toda Europa, ¿no? Entonces, la posibilidad de, un poco vuelvo a lo que comentábamos antes, la posibilidad de hacer este tipo de enfoque siempre tiene que ver con la posibilidad de navegar en dos niveles, ¿no? Aquí veis un poco esta idea del software en hardware, siempre pensando en la posibilidad de que existe una conexión entre personas que tienen personas, entidades que tienen intereses comunes, pero posiblemente no están colaborando, no se sienten parte de esa comunidad, y luego los hardware, los espacios, las herramientas que concretamente generan ecosistemas. Nosotros, como les decía, todo esto no fue, digamos que no fue fácil, ¿no? Nosotros abrimos un espacio de 500 metros cuadrados en París, que tiene unos costes muy elevados. Y además, como les decía, nuestro objetivo no era que eso fuera nuestros business, sino que con ese espacio nosotros podríamos generar suficientes sinergias para activar proyectos más grandes, ¿no? El primer proyecto más grande que activamos fue lo que comenté antes, que fue la activación con el Ayuntamiento de la ciudad de París para adoptar
un enfoque de la ciudad basado en la producción dentro de la ciudad. De manera que la ciudad adhiera a este movimiento internacional Fab City y empiece con unas dinámicas que tengan una relación con la economía circular y las conexiones entre la producción y la participación de la ciudadanía. Y esto, digamos, fue el primer paso, ¿no? Luego pasamos al nivel europeo, que es lo que finalmente consolida este recorrido. Un recorrido que ha sido muy difícil porque el modelo económico tampoco estaba tan claro desde el principio. Y además, con una pandemia de por medio, que luego les contaré una pequeña sorpresa que nos hemos llevado, que ha sido muy importante, ¿no? Entonces llegamos a formar parte de un primer proyecto europeo que es muy interesante porque plantea la posibilidad de recuperar materiales que normalmente se tiran. Todas las ferias y, por ejemplo, producen un montón de basura que luego no se reutiliza, se tira, ¿no? Entonces, básicamente nosotros planteamos la posibilidad de un piloto en París para crear un modelo que lo que hace es mapear todo el material que se genera en las ferias. A la feria me refiero a los grandes eventos que se hacen, ¿no? en estas, digamos, en estas superficies enormes donde se hacen grandes eventos de promoción, convenciones, ¿no? De encuentros para algún tipo de sector que se encuentra, y entonces hay un montón de stands y todo intentan como atraer la atención, ¿no? Entonces hay un montón de material que se hace ahí para que se use en ese momento y luego todo se tira, ¿no? Que es un poco también la metáfora de la sociedad en la que vivimos. Entonces, normalmente eso es un producto que llega, se usa y luego se tira y produce un montón de contaminación. Entonces nosotros planteamos la posibilidad de crear un espacio de intermediación en que se recuperan esos productos, se catalogan y se quedan a disposición de otras empresas y de otros ciudadanos para ser reutilizados, ¿no? Y a raíz de ahí crear un modelo también de economía circular que pueda funcionar. Estos son simplemente ejemplos. No es claramente el tema de hoy, pero les quiero contar un poco, si lo pueden ver, la evolución de las cosas, cuando tú empiezas con una visión y a todo lo que puedes llegar después, ¿no? Entonces, este modelo básicamente funciona con una tecnología que permite escanear rápidamente los materiales y tener una base de datos con todos esos materiales que luego son consultables por asociaciones, empresas, ¿no? Que es lo que ahora mismo no existe, ¿no? Y esto nos ha llevado a través de este proyecto a montar como una incubadora que realmente tiene un formato nuevo que se llama Startup Studio, que no sé si lo han escuchado alguna vez, que tiene que ver con la posibilidad de generar digamos, fondos y recursos y equipos humanos, digamos, personas, para entrenar talentos y remunerarlos antes de que monten una empresa, ¿no? Porque muchas veces lo del emprendimiento está muy bien, pero muchas veces es muy elitista. Emprenden solo un tipo de personas y se queda como muy endogámico, ¿no? Y es muy importante abrir ese campo y ser como lo más inclusivos posibles. Y uno de los barreras es justamente el hecho de que los emprendedores muchas veces no tienen los recursos para tener unos años sin sueldos de alguna forma, ¿no? Entonces hay algunos que ya están acostumbrados o que tienen los recursos familiares o tienen los conocimientos culturales para hacerlo y otros que no. Entonces nosotros nos lanzamos a crear ese modelo para todo lo que tiene que ver con la construcción. Entonces, esto va a seguir adelante. Entonces, lo que otro que conseguimos ha sido como exportar este modelo de un espacio que en francés tiene un nombre muy, muy fácil, lo llaman tiers-lieux, espacios terceros,
Y eso, en castellano es un poco más diferente, no sé, espacio tercero. Básicamente, yo creo que para los que estáis interesados también en este proyecto, tiene que ser muy interesante, ¿no? La idea de generar espacios que no son realmente ni espacios solamente de trabajo, ni espacios de ocio, ni espacios culturales, ni espacios sociales, realmente son un poco una mezcla de todo eso, ¿no? Y lo que tiene en común, desde mi punto de vista, es justamente la capacidad de crear el encuentro entre las personas, que es uno de los elementos más difícil hoy día, ¿no? Entonces, normalmente para generar ese encuentro tenemos que propiciar los elementos que generan interés. Y entonces a raíz de esos intereses luego las personas se encuentran. Lo que pasa es que esos elementos normalmente están como muy segmentados en una profesión, en un tipo de actividad, en un tipo de industria, ¿no? Incluso hablando como más genéricamente del espacio público, el espacio público también está muy segmentado, está muy polarizado, se genera mucha segregación y en los espacios se encuentran muchas veces personas muy similares, con el mismo nivel, digamos, socioeconómico, por ejemplo. Es muy difícil crear el encuentro entre culturas diferentes, ¿no? Situaciones socioeconómicas diferentes, intereses diferentes, etcétera, ¿no? Entonces, estos espacios intentan proponer este tipo de encuentro y se están generando desde diferentes perspectivas. Nosotros desde Francia, este proyecto Volume, lo hicimos desde la iniciativa privada y enseguida empezamos a dialogar con la iniciativa pública, pero en otros lugares se está planteando también directamente desde lo público o desde lo comunitario. Y ahora mismo nos encontramos en un proyecto que se llama Centrino, que está prototipando la apertura de este tipo de espacios en 9 ciudades de Europa, ¿no? Entonces nosotros desde Volume estamos intentando exportar este modelo a, bueno, a todos estos espacios. Y dentro de eso les quiero comentar una cosa como muy personal que estoy viviendo ahora mismo en Italia. Les contaba antes que yo vivía en Argentina, ahora vivo en Italia. Una de las cosas más locas que estamos intentando hacer es, por ejemplo, reactivar esta villa que ven aquí en la imagen. Esta es una villa barroca que desde 10-15 años está completamente vacía. Y, y entonces es una pena porque tiene un jardín muy... uno de los 20 más importantes de la edad barroca en Italia, lo pueden ver, es como súper bonita. Y, y entonces, digamos, eh, desde esta perspectiva, estamos intentando trasladar lo que hemos hecho en París a este espacio. Y no voy a entrar mucho en el debate, pero digamos que la lógica es, por supuesto, cada territorio tiene sus especificidades, pero hay un tipo de práctica, de modelos de colaboración y sobre todo de formas de entender, digamos, la conexión que puede existir, lo que comentábamos antes, entre lo público, lo privado y lo comunitario, que se pueden aplicar realmente en contextos muy diferentes, ¿no? Aquí en un contexto muy rural, que seguramente no tiene los números de París, pero que realmente se puede reactivar si tenemos en cuenta dos cosas, entre muchas. Una es la posibilidad de que haya actividades diferentes, no las típicas. Un poco para comentaros, la villa está sin usar porque realmente en su momento la propietaria, digamos la empresa propietaria intentó hacer un negocio inmobiliario muy antiguo. Sí, intentó ponerle simplemente ahí unas casas, unas viviendas adosadas y intentó, digamos, activar este espacio con un modelo muy antiguo de alquileres de venta de vivienda nueva, sin ningún tipo de valor agregado, nada más que, por supuesto, un contexto, por supuesto, muy lindo, lo pueden ver,
pero que no funcionó, ¿no? Porque las dimensiones son muy grandes y hay que tener en cuenta muchas cosas además de eso, ¿no? Y un contexto cultural e histórico importante. Entonces, la cuestión es cómo proyectar una serie de actividades transversales, no solamente una, sino varias, que crean un ecosistema. Y luego otro elemento que nosotros pensamos podemos agregar, que es la conexión entre lo local y lo global, ¿no? Que es un punto fundamental. No podemos pensar hoy de activar un espacio si no entendemos cómo este espacio se conecta con un territorio más amplio, que puede ser la ciudad, la metrópoli, pero también a nivel, yo diría, casi nacional e internacional, ¿no? Para que tenga relevancia, es un espacio que tenemos que conocer también a esas escalas, porque eso es lo que genera valor y lo que hace que la gente tenga interés en ir a esos espacios. Y aquí vuelvo a lo de antes. Entonces, yo voy haciendo siempre como idas y vueltas para entender que hay como una visión estratégica y luego volvemos siempre a lo mismo, que es la construcción de las comunidades, ¿no? En nuestro caso, que les hablaba mucho de producción, ¿no? Y de tecnologías digitales, yo les quiero recordar que lo que hicimos en París no tiene que ver solo con impresoras 3D, ¿no? Que es lo que mucha gente entiende cuando hablamos de laboratorios, de makerspace, etcétera, sino que fue realmente la construcción de diferentes comunidades, esta idea de los tiers-lieux que les comentaba antes, los espacios terceros, esta idea de hibridación de usos y, por supuesto, la tecnología. Y nosotros nos llevamos una sorpresa muy grande durante el COVID, porque se puede imaginar un espacio que hace cuando realmente llega una pandemia que cerró los espacios, ¿no? Lo que fue impresionante es que nosotros teníamos máquinas y teníamos como una comunidad de makers, digamos, ¿no? Personas que les gusta experimentar y producir objetos, diseñarlos y producirlos, ¿no? Con las máquinas que nosotros teníamos. Entonces, mientras que las ciudades estaban cerradas y por supuesto también nuestro espacio estaba cerrado, la comunidad de makers se unió y pidió la apertura del espacio de fabricación y empezó voluntariamente a producir mascarillas. Y por al ser un producto que era altamente demandado, se le dio también legalmente la posibilidad de estar abiertos y estar produciendo. Entonces, se producieron casi 10.000 mascarillas y todo voluntariamente, ¿no? Con además la articulación con otros espacios. Y una vez que empezamos en los demás, como les comentaba antes, como trabajamos siempre en red y hay comunidades, de repente los demás espacios se articularon para replicar ese proceso, ¿no? Y nada, pues esta es una de las sorpresas que les quería comentar, que se entiende cuando entendemos que para activar un espacio tenemos que crear primero una comunidad. Y aquí están como todos los espacios, la lista de los espacios que colaboraron, fue realmente impresionante. Entonces, bueno, les he hecho un poco sí, quizá les he mostrado muchas cosas al mismo tiempo, espero que sirva un poco para entender el tipo de dinámica que les quiero compartir. Hablamos justamente de activar ecosistemas, ¿no? Estoy insistiendo mucho en ver cuáles son los mecanismos que nos permiten activar esas comunidades y, digamos, entonces los ecosistemas que luego genera la innovación. Y esta es una imagen que para mí es fundamental para entender de qué estamos hablando. Esto es una imagen que realmente tomo de Colaborabora, que es un colectivo de Bilbao que les invito a conocer, son buenísimos, que trabajan sobre innovación social y colaboración. Y en otro contexto realmente ellos producen esta imagen que para mí es muy sugerente, ¿no? Que es realmente es el signo del infinito, ¿no? Que lo reconocemos, y en su interior tenemos como 3 elementos fundamentales, ¿no? El diseño, la comunidad y los resultados. Y para mí es muy interesante para entender de qué estamos hablando, porque nosotros podemos diseñar espacios, podemos diseñar procesos,
pero para que estos cobren vida necesitamos de una comunidad que participa, que codiseña, de hecho, esos espacios, y también necesitamos resultados. Visibilizar lo que somos capaces de hacer juntos, ¿no? Y esto es muy importante porque como hablamos de enfoques, bueno, no son muy nuevos, afortunadamente ya llevamos unos años ya hablando de codiseño y de participación, pero digamos que no es lo habitual. Y entonces lo que ocurre muchas veces es que podemos escuchar demandas que intenten siempre como priorizar una de las cosas. No, no, lo más importante es el diseño, porque todo está diseñado bien, entonces eso es lo que luego habilita que las cosas ocurren, que una comunidad habite el territorio, ¿no? Luego los que ven que eso no es así, no, no, pero no, lo primero que es la comunidad es la que conoce y entonces puede definir lo que realmente necesitamos. No, pero realmente si no tenemos resultados, esto que nadie se va a interesar, económicamente no va a funcionar. Entonces les quiero transmitir que la riqueza, pero claramente también la dificultad de este tipo de enfoque tiene que ver con la capacidad de crear una conexión constante entre esos tres elementos, ¿no? Y otra referencia teórica que les quiero comentar es un poco este otro dibujo que hacen. Estas son, digamos, también metáforas que luego yo creo pueden usar en diferentes contextos, pero un poco la diferencia entre estas dos imágenes, ¿no? Un poco la imagen de la izquierda, donde tenemos un círculo y tenemos un negro y un blanco, ¿no? Donde reconocemos enseguida el adentro y el afuera, ¿no? Reconocemos la identidad donde, digamos, el círculo donde termina y muy reconocible ese círculo, ¿no? En la derecha lo que tenemos es digamos, un centro muy reconocible, entonces que puede definir un objetivo que nosotros tenemos, pero luego tenemos a su alrededor mucha más dificultad en encontrar cuáles son los límites, ¿no? ¿Dónde acaba ese círculo? ¿Dónde empieza lo otro? ¿No? Entonces, esos matices, esos grises, muchas veces son los elementos más interesantes para conseguir esa conexión que veíamos antes entre el diseño, la comunidad y los resultados. Y muchas veces pasa justamente para dejar espacios para que ocurran aquellas cosas que todavía no conocemos. Y para ello les quiero compartir, y termino, algunas palabras que tienen que ver con también un poco la práctica de este tipo de proceso. Entonces yo un poco, no he insistido mucho, pero digamos a lo que me dedico es activar este tipo de espacios y también facilitar procesos que permiten que estos espacios ocurran o trabajar como consultor justamente para todas esas organizaciones que quieren o grupos que quieren, digamos, activar espacios de encuentro, espacio público, conexión entre diferentes ámbitos de la sociedad en un territorio, ¿no? Entonces, en este trabajo, que es también mezcla también con un trabajo de investigación, intento como poner el foco en algunos conceptos que permiten, creo, espero que sea también vuestro caso, visibilizar ciertas cuestiones. Entonces, una palabra que me gusta mucho es institución, porque digamos que justamente define esa institución que es capaz de suavizar los límites, ¿no? Ese círculo de la derecha que veíamos antes, ¿no? Entonces es una institución que es capaz de dejarse transformar por cosas que ocurren desde el afuera. Por supuesto, no completamente deformar, ¿no? No estamos hablando directamente de cambiarlo todo, pero esas instituciones, esos proyectos que dejan que lo que ocurre fuera les cambie, creo que tiene una mayor capacidad luego de generar esa conexión con las comunidades y luego de generar resultados. Esto es otro concepto que intento yo como plantear, que es la resiliencia permeable. Y aquí me refiero, digamos, que a cualquier plan, sobre todo los planes que tienen la ambición de implicar muchos actores en el territorio,
necesitan definir cuáles son las actividades, cuáles son las comunidades con las que vamos a trabajar, quién queremos que participe, visibilizar algunos objetivos, resultados que queremos alcanzar, etc., ¿no? Inevitablemente, si el proceso es honesto, ese proceso necesita ser transformado. Si en el momento en que nuevos actores se implican, hay ciertos cambios que digamos, son necesarios. Y a raíz de esos cambios, en realidad es cuando el proyecto se hace todavía más fuerte, porque has ganado nuevos actores que hacen suyo el proceso. Por supuesto, siempre en la justa medida, siempre hay un equilibrio, siempre hay un recorrido, siempre hay un punto en el centro donde queremos llegar. No se trata de como eso, transformarlo todo, pero esa resiliencia justamente en la capacidad entonces de transformarse en base a los inputs que vienen desde fuera y que entenderse con permeabilidad, ¿no? Entonces con dejar ese espacio para que puedan entrar. Y termino con este otro concepto que es autonomías convergentes, que es, si bien tenemos un plan y por supuesto hay siempre una organización, un equipo que lleva la batuta, ¿no? Para que las cosas ocurran, porque si no es muy difícil. Entonces hay un liderazgo. Es muy interesante cuando estos liderazgos, estos equipos, tienen la capacidad de reconocer autonomías, es decir, dinámicas que están, digamos, a lo mejor en el mismo territorio ocurriendo, pero que no confluyen directamente en lo que nosotros estamos haciendo. Yo creo que en muchos casos es interesante ver si existe la posibilidad no de absorber estos procesos, sino de generar convergencias, es decir, de aceptar la autonomía. Por supuesto, siempre depende de los casos, ¿no? Y son simplemente enfoques. Pero a veces es interesante aceptar las autonomías de estas dinámicas y trabajar para crear puntos de encuentro y no la incorporación concreta de todo, ¿no? Yo con esto paro porque yo creo que ya me he alargado demasiado en la presentación y espero vuestras preguntas. Muchas gracias, muchísimas gracias, Domenico, súper interesante. Y yo te quería hacer una pregunta y abro también a todos los que están en el chat a que pregunten. Me sorprendió esto de poner como objetivo el que no se llene estos espacios mixtos de un perfil similar, ¿no? Y me parece que es como el principal desafío, porque uno lo desarrolla teniendo un perfil en mente y es seguro que esta gente va a asistir o lo va a adoptar. ¿Cómo en este formato que están haciendo y que se va a replicar en distintas ciudades de Europa, cómo asegurarse que se dé ese mix de perfiles para usarlo, abordarlo y adoptarlo como propio, ¿no? ¿Qué cosas hacen que faciliten esa integración de los distintos perfiles? Sí, entonces, seguramente digamos que la diversidad que conseguimos incluir siempre es reducida, pero sí se consigue tener una diversidad y tener perfiles diferentes. Entonces eso hay que comentarlo. Como lo hacemos normalmente es a través de la previsión, si hablamos de espacios, de que en ese espacio existan microcomunidades que encuentran en ese espacio algo de interés. Primero, individualmente. Eso es fundamental, porque si no se queda todo demasiado teórico. Estamos hablando de una visión que es muy bonita, pero que luego es difícil que ocurra. Entonces, por eso nosotros siempre hablamos lo que les mostraba al principio, de que hay unos elementos que son los que hacen el enganche, luego están las comunidades y las infraestructuras. Esas tres tienen que tener como unas líneas de conexión. Entonces, por ejemplo, nosotros el ejemplo del primer espacio que abrimos en París, que tenía un Food Lab, un coworking y un makerspace. Y le agregamos una pata de trabajo con los vecinos. Entonces, cada una de estas 4 patas tenía los otros elementos. Teníamos un espacio que les permitía directamente aprovechar algo que no tenían en otro sitio. Les quiero hacer un ejemplo muy bueno, porque eso fue un poco
no lo sabemos del todo, pero casi que fue una invención nuestra, no lo sabemos, pero el Food Lab fue una intuición, porque nosotros estábamos al principio pensando en simplemente un espacio de encuentro social, y pensamos poner una cocina para que los coworkers pudiesen cocinar y nosotros hacer algún tipo de actividad. Y luego nos dimos cuenta que era interesante juntar las dos cosas, aplicar el mecanismo del coworking a la cocina, entonces hacer una cocina profesional que pueda ser alquilada. Entonces ahí estamos construyendo el elemento, digamos, una comunidad de personas que están experimentando en torno a la gastronomía, tiene una cocina profesional en la que puede hacer cosas. ¿Cuál es el otro elemento? Justo en el mismo espacio hay lo que llamamos el bistró, digamos, que es como el espacio social. Pusimos 2 mesas gigantes grandes, unas máquinas de café que hace café gratis y todo el mundo puede ir allí. Entonces, ¿qué ocurre? Que le estamos poniendo el espacio de socialización. Los que quieren experimentar con gastronomía, lo que necesitan también es un feedback. Es decir, necesitan saber si lo que están haciendo tiene interés. Entonces tenían directamente en ese espacio un público que le podía dar feedback. Y luego también una cosa muy importante que es, yo les hablaba antes de la convivialidad. Es decir, cocinas profesionales hay muchas, pero cocinas que estén abiertas para una comunidad efervescente, ¿no? de creativos y designers, etcétera. Entonces, que te estimulan, no hay. Entonces, eso lo descubrimos después. Sí, era una intuición, pero luego... Entonces, muchas de las personas que usan esa cocina realmente nos dicen que les gusta venir allí porque tendrían cocina incluso más grande, pero porque tienen ese sentido de la comunidad, de que pueden hablar con los demás y luego además tienen el coworking, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, que siempre hay un elemento concreto y luego una activación también de la comunidad. Esa activación, como se puede imaginar, pasa también mucho por eventos. Entonces, nosotros lo que hacíamos era eventos transversales que juntaban las 4 comunidades juntas, pero también para cada una de esas comunidades teníamos como eventos específicos. Entonces, cultivar las comunidades específicas y luego generar el punto de conexión. ¿Por qué? Porque digamos que muchas veces la utilidad del encuentro entre comunidades diferentes, algunos quizá la intuyen, pero a lo mejor no la han vivido, otros ni siquiera le ven interés. Lo mejor es que la puedan vivir. Y entonces nosotros sabemos que para la gran herramienta que tenemos, como esto mismo que estamos viendo ahora, ¿no? De poder empezar a experimentar cosas, es hacer eventos que te permiten por un día, unas horas, experimentar lo que podría ser todo el año, ¿no? Y luego termino, una cosa muy importante son los ritmos. Y esto fue clave. Por ejemplo, nosotros, cuando el espacio todavía estaba en obra, es decir, nosotros abrimos y todavía había obras, pero lo que sí hicimos, todos los martes hacíamos un apéro, ¿no? Un aperitivo. Con la cocina también a medio hacer, nosotros parábamos todo, entonces hacíamos un aperitivo que permitía de crear ese espacio de convivialidad incluso antes de tener el espacio. Y digamos, congregar esas personas alrededor de una idea, por supuesto, pero que ellos están viendo también con sus propios ojos. Bueno, esa es una idea, no sabemos si va a funcionar, pero yo veo que aquí estáis haciendo cosas, ¿no? Entonces, todo eso genera ese espacio para la conexión. Y luego nosotros lo despertamos al barrio, y esto lo quiero comentar porque es una anécdota muy divertida también, de una forma muy, muy curiosa, porque lo que hicimos fue, al lado del espacio hay una plaza. Entonces nosotros un verano, el primer verano, lo que hicimos fue sacar sillas y mesas a esa plaza y nos pusimos a trabajar en la plaza. Y claro, la gente estaba como muy, pero ¿quiénes sois? ¿Sois del ayuntamiento? ¿Estáis haciendo un proyecto aquí? No, decimos, no, somos de un espacio de coworking, le decíamos un poco para simplificar, aquí al lado, y queríamos salir porque no somos de aquí, queremos conocer el barrio, ¿no? Entonces, eso generó una conexión no demandada, digamos, semi-espontánea, que creó luego conexiones, por ejemplo, con las asociaciones de barrios, etcétera, porque nos reconocieron como actores, sí nuevos, pero digamos con interés por lo que ya existe. Y haciéndolo de una forma, digamos, curiosa.
como del Y explorador. espontánea, claro, Exactamente. espontáneo, algo no armado. Buenísimo. Eso es. Buenísimo. Acá nos acercaron una pregunta que dice, ¿es posible pensar en estos espacios para ciudades pequeñas de menos de 50.000 habitantes? Sí, sí, sí. Nosotros les digo, yo estoy al lado de la villa que les mostré antes. Esto es una ciudad de, yo creo, de 25.000 habitantes, súper pequeño. De hecho, sí se puede, pero es difícil. Si no sé si es más difícil porque todos tienen dificultades, pero para mí la cuestión es la capacidad de crear esa dimensión global que les comentaba antes. Eso sí es importante. Las ciudades medianas tienen una oportunidad muy grande ahora mismo y después de la pandemia yo creo que lo vemos mucho. Y sobre todo las que se encuentran cerca de las grandes tienen una oportunidad impresionante. Porque, claro, tú tienes calidad de vida, pero luego tienes cercanía con un centro, porque los centros van a seguir existiendo. Los grandes metrópolis, digamos, como centro de oportunidad van a existir. Yo creo que sí que pueden hacer cada vez más el interés de estar en ciudades más pequeñas, donde hay más calidad de vida, puede ser más barato, etcétera, pero eso, con facilidad de conexión. Entonces, le decía, justamente eso es lo que hay que trabajar una comunidad que es a la vez local, pero conectadas con otras realidades, que puede ser una comunidad en el centro y también comunidades que tienen que ver con el resto del país y a veces internacionales. Nosotros lo que estamos intentando hacer aquí en la villa, ¿no? Okay. Hay otra pregunta sí. en el chat, ¿la leo? Hay una pregunta, ¿cuál sería el mínimo recomendable de magnitud, o sea, de área? Por ejemplo, y nos ponen un ejemplo, la pregunta es de Abril Ríos. Para crear 2 habitaciones, para generar un incentivo en ciencias exactas, por ejemplo, y enseñar de una manera más dinámica y con muchas experimentaciones. La pregunta va más a cuál sería la dimensión ideal para experimentar. Sí, no sé, yo no, es que depende mucho de los casos. De cada caso. Pero la pregunta es muy importante. Yo les quiero comentar una cosa que, por ejemplo, nosotros en París abrimos este espacio, como les dije, tenía su modelo de negocio como coworking y como servicios que dábamos con el uso de las máquinas y de la cocina, ¿no? Y lo hicimos con el objetivo de llegar a otra escala. Digamos, nos interesaba más bien juntar a la gente que no vender esos servicios, ¿no? Pero nos dimos cuenta que el tamaño que teníamos no era rentable. Nosotros éramos un espacio de 500 metros cuadrados en París. Esto estaba siendo como muy difícil. Entonces nos dimos cuenta que teníamos como mínimo que duplicar el número de metros cuadrados y al posible llegar a 2000, porque nos dimos cuenta que el equipo necesario para gestionar 500 metros, a lo mejor necesitaba solo una persona más para gestionar 2500. Y entonces eso fue lo que es curioso decirlo, pero es lo que nos salvó también con la pandemia, porque nosotros empezamos un proceso para abrir un segundo espacio con esta lógica. Tenemos que abrir un segundo que esté cerca para que económicamente esto funcione, porque si no, no estaba funcionando. También les quiero comentar una otra anécdota, que es que nosotros siempre pensábamos que en algún momento los habitantes de ese espacio iban a ser socios de una cooperativa que montaríamos. Y cuando lo propusimos nos dijeron que no, que estaban muy cómodos con que nosotros le hacíamos todo y ellos usaban el espacio. Por supuesto eran, digamos, usuarios muy implicados en toda la actividad, no eran simplemente usuarios, sino que realmente eran parte de la comunidad, pero no querían ir más lejos, no querían llegar a tener incluso la responsabilidad de la gestión, simplemente como elemento. Entonces, ¿qué ocurrió? Que nosotros tuvimos que pensar a qué modelo económico pudiese sustentar en todo caso ese modelo. Entonces, la anécdota también muy interesante es que empezamos ese proceso para abrir otro espacio y justo mientras estábamos abriendo otro espacio, otra cooperativa nos contrató para asesorarles. Y nosotros lo vimos y dijimos, no, fusionémonos. No os da una consultoría, fusionémonos porque es lo más interesante que hay que hacer. Y fue muy interesante porque llegó la pandemia durante ese proceso de fusionarse. Y eso es lo que nos salvó,
digamos, que mientras los demás espacios empezaron a cerrar, incluso los primeros que nacieron antes de nosotros, cerraron, nosotros, como estamos en esa dinámica de colaboración y de fusión entre varios, conseguimos la confianza del ayuntamiento, de los bancos y claramente luego de todos los habitantes de los demás coworking que estaban cerrando, ¿no? Entonces también es una historia muy, para mí muy interesante, porque tiene que ver con eso de entender las dimensiones que tiene que tener, pero también el enfoque que tú tienes para conseguirlo, ¿no? En lugar de ser simplemente, quiero crecer y ya, nosotros lo entendemos desde la colaboración con otros actores. Y eso es lo que hace que en París los espacios estén vivos y se estén multiplicando, tengamos más incluso. Domenico, perdón, y una pregunta que viene, ¿cuál sería el modelo económico que les resultó y lo ves replicable a los otros proyectos que avanzaron? O sea, ¿es parte de algo que se puede replicar y reproducir en otras áreas y en otros países? Sí. Hay un modelo de base sencillo que es un tercio, que es un tercio de business que viene de los espacios, digamos, de rentar espacios que tú tengas. Un tercio que viene de servicios que tú vendes, nosotros teníamos las máquinas, etcétera. Y otro tercio de los eventos. Por ejemplo, nosotros los eventos tienen mucho que ver con trabajo muchas veces con grandes empresas que buscan espacios dinámicos donde hacer actividades para sus empleados y entonces nuestro espacio era perfecto, pero también hay otro tipo de eventos que pueden ser culturales, etc. Pero entonces en eso es muy importante, bueno, lo comento porque es toda la parte de animación de comunidades y de comunicación, fundamental. Ok. ¿Tenemos tiempo para otra pregunta, Romina y Dome? Sí. Perfecto. Venga. Bien, bueno, ahí, nos pregunta Mariana Nani lo siguiente. En relación al concepto de institución, ¿cómo es posible integrar o generar un ecosistema con la comunidad cuando en dicha institución se trabaja en cuestiones muy específicas como generación de conocimiento en ciencia y técnica? Sí, entonces, yo si entiendo bien la pregunta, digamos que es como que para cosas muy específicas entiendo que muchas veces no es muy fácil implicar a ser como inclusivo, implicar a todas las personas. Entiendo que más o menos va por ahí. Entonces, creo que siento ser repetitivo, pero la cuestión va un poco en lo que les comentaba antes de la comunidad y el ritmo. Porque nosotros muchas veces confundimos el hecho, y ahí está el término institución. Sí, confundimos, digamos, una actividad en la que se pide, digamos, la implicación de personas diferentes con una verdadera, digamos, proceso que requiere, como comentaba antes, de un ritmo y la habilitación de espacios grises que les comentaba antes, que quiere decir que si yo me quiero abrir hacia afuera, como les comentaba, necesito también que lo que viene hacia afuera cambie un poco lo que yo soy, y eso es la parte más difícil. Entonces, ahí hay primero un elemento de escucha, de entender quiénes son y qué les interesa, y luego por nuestra parte es qué recursos tenemos, cuál es nuestra misión, porque tampoco queremos cambiar lo que hacemos, cuál es nuestra misión y cuál es la parte de nuestra misión que puede crear el primer anillo de conexión con estas comunidades. Y muchas veces pasa por actividades completamente diferentes a las habituales. Yo les comento una cosa que vi en Santiago de Chile que me fascinó: un nuevo centro cultural, una mediateca, toda así construida en fachada de cristal, súper nueva, súper, ¿sabes? Como con esta ambición de ser, somos el futuro y vamos aquí a formar a los jóvenes para que emprendan y que tengan interés en lo digital, etc. Y de repente se le plantan en la fachada, no sé, 30, 40 jóvenes que quieren hacer bailes en la fachada. Entonces hacen bailes de grupo y la fachada es espectacular para
para que puedan hacer esos bailes, ¿no? Entonces eso es fascinante porque tú ahí puedes tener dos actitudes. O dices, no, no, yo no he nacido para que vosotros bailéis aquí, yo soy una institución digital. O puedes decir, no, pues qué guay que tenga 40 personas jóvenes, tan difícil de conectar, ¿no? Que estén aquí justo delante de mis ojos y voy a ver qué puedo hacer para simplificarle, ¿no? Lo que están viviendo con el baile, pero también generar el primer punto de conexión con lo que hay adentro. Eso que comentaba antes, de romper esa barrera de la fachada, ¿no? Y es lo que hicieron. Ahora no sé cómo ha ido la historia, hace mucho que no vuelvo a Santiago, pero yo lo vi que lo estaban haciendo. Entonces, a eso me refiero. Entonces, claro, pero eso requiere de un proceso. Requiere, digamos, repetir varias cosas unas cuantas veces también. Muy bien. Bueno, no sé si había solo una breve reflexión sobre una pregunta anterior, pero a mí me gustaría particularmente, Dome, para ir cerrando, cuando hiciste como este glosario, que fue como cerraste tu presentación con conceptos claves, eché uno de menos y me gustaría que hicieras una reflexión cortita sobre el concepto de procomún, que me parece que es un aglutinante como de todas estas cosas que hemos hablado el día de hoy. Así que un poco como para que nos cuentes de qué va el concepto y Sí, por qué es clave tenerlo un poco como norte en este tipo de procesos. sí, sí, sí. El concepto de procomún es curioso porque por lo menos en Europa es un concepto que se considera viejo, estaba casi sin usar y de repente, afortunadamente hace unos 15 años, ha vuelto como a reaparecer, ¿no? Y tiene que ver justamente con todo aquello, como que describe todo aquello que es de todos y no es de nadie, ¿no? Todos esos recursos que pueden ser desde recursos naturales, pero también recursos que producimos nosotros, que realmente nacen y existen por el cuidado de todos. Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurre, de los naturales, muy claro, ¿no? El aire, el agua, el paisaje, etcétera, ¿no? Pero es curioso porque hay también procomunes artificiales, por ejemplo, Internet. Es una cosa que hemos creado entre todos y existe y seguirá existiendo solo si lo cuidamos, porque si no, puede ocurrir que alguien, digamos, se apodera de ello, ¿no? Entonces, es una cuestión muy interesante porque nos recuerda la capacidad, digamos, de las comunidades de autoorganizarnos para cuidar lo que forma parte de nuestro día a día, ¿no? Y es muy interesante cuando lo ponemos en conexión con las dualidades a las que estamos acostumbrados muchas veces, afortunadamente no en todas partes, pero eso, público-privado, ¿no? Entonces, en realidad existe, digamos, esa posibilidad de conectar diferentes formas de organizarnos y el procomún nos recuerda un poco esa capacidad también de las comunidades de reconocerse y cuidar de aquello que forma parte de su vida. Eso es un poco un concepto muy, muy interesante, sí. ¿Qué sucede cuando se implican mucho las comunidades en proyectos de activación? O sea, cuando ven los espacios como suyos, por más que el edificio pertenezca a alguien, por decirlo en términos de derechos de propiedad, pero implica que las comunidades se apropien de los proyectos y los defiendan bueno, gente que lo consideran como parte de su propio patrimonio, ¿no? Se rompe un poco esa división entre de quién son las cosas. Sí, sí, sí. De hecho, En hay este muchas tipo de ciudades, procesos. de hecho, hay muchas ciudades en que tienen espacios que realmente son privados, pero que nadie sabe que son privados, porque han entrado a formar parte de comunidades que lo usan a diario, ¿no? Entonces es un poco eso, sentirse parte de un espacio, pero repito, y les comentaba que tiene que haber siempre una comunidad que cuida de ello. Ok, muchas gracias, Dome. Ro, ¿te parece entonces si cerramos? Estás, Ahí ahí estoy, está, ahora sí. ahí estoy. Listo. Muchísimas gracias a los dos, Dome. Ojalá podamos reproducir alguno de los modelos que nos compartiste hoy en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Es lo que Genial. queremos hacer y que la gente participe en estas iniciativas para tener un input de lo que se espera de estos espacios que están construyéndose en la ciudad. Así que muchísimas gracias. Fue muy inspirador tu presentación. Y gracias, Yoba, también. Gracias por participar y por también haber convocado a Domenico.
Muchas Un gracias placer. a todos los que se conectaron. Un gusto enorme. Muchas gracias a los que se conectaron también por acompañarnos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao Chao, a chao. todos. Gracias. Chao. Saludos a todos.